Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de análisis psicológico. El día de hoy haremos un viaje por tres historias distintas, tres momentos y situaciones distintos en el que un colapso mental o una condición autoinmune o una crisis oncológica eh, nos hace ver y nos muestra cómo no solamente estas distintas condiciones pueden afectarnos físicamente, sino también psicológicamente y afectar nuestro entorno, nuestro desenvolvimiento, la familia y todo esto que envuelve la difícil situación de presentar una condición. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la historia de Alejandro, el cuidador vacío. Alejandro tiene 28 años y es psicólogo clínico en un centro comunitario, un profesional descrito desde siempre como empático, responsable y altamente comprometido. Atiende entre 18 y 25 pacientes por semana y vive solo. Pero en este último año la línea entre la vida personal y la laboral se borró. Comenzó a quedarse horas extras, a responder mensajes de madrugada y alimentar una falsa creencia que establece que si no estoy disponible, quizás algo grave pueda pasar. Desde una perspectiva clínica, Alejandro experimenta un síndrome denominado burnout en fase avanzada, combinado con una fatiga por compasión. El impacto en su identidad es profundo, ya que él es terapeuta, es decir, el que sostiene a otros, por lo que admitir su propio colapso resquebrajaría la imagen de sí mismo. Sus variables protectoras, como su red de amigos y familia, se han ido anulando debido a un aislamiento defensivo que él mismo se planteó. Es decir, él rechaza invitaciones porque dentro de su cabeza él no tiene tiempo para eso. Analizando la historia de Alejandro culturalmente, se escuda en la romantización del sacrificio médico, racionalizando que sus migrañas, su tensión muscular, el insomnio, las palpitaciones eh, en distintas ocasiones son normales en esta profesión y que solo necesita organizarse mejor. A nivel motivacional, a Alejandro lo mueve una motivación intrínseca hipertrofiada, es decir, un sentido del deber que mutó en factor de riesgo, ya que su conducta actual está condicionada por el miedo a una falla terapéutica. Sin embargo, para finalizar esta historia, concebimos que su motivación se ve debilitada por la despersonalización y el distanciamiento afectivo de su círculo de apoyo, de su red de apoyo, al sentirse en automático con sus pacientes. Él mismo experimenta una culpa que lo lleva a cuestionar su vocación. Esto lo empuja a un bucle de autoexigencia, llegar a casa, se sienta al computador, come súper mal, duerme con pensamientos enfocados en sus casos clínicos, no concibe una paz y un tiempo de relajación, de dedicarse al mismo y poder descansar. Y esto desencadena que su rendimiento laboral disminuyera, demostrando que el desgaste individual terminó empujándolo a que el sistema que tenía implantado fallara. Y esta es la historia de Alejandro. Continuamos en nuestro espacio de análisis psicológico y ahora vamos a presentar la historia de Valeria, la fragilidad impuesta. Y es que Valeria es una adolescente de 17 años que cursa el último año en la escuela, antes de ser diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune hace un año. La misma era una joven sociable, responsable y con un rendimiento académico brillante. Hoy en día, la fatiga crónica y los brotes de dolor muscular y articulares han fragmentado su rutina y su rendimiento escolar, y no es para menos. Para un adolescente cuyo autoconcepto se construye en el espejo de sus pares y en la búsqueda de independencia, el lupus ataca directamente su identidad. Es decir, Valeria experimenta una pérdida de control cognitivo y corporal que la lleva a evitar exposiciones y actividades físicas. Su sistema familiar se ha reorganizado de forma disfuncional. Su madre asume un rol sobreprotector que lleva a Valeria a sentir como si fuera frágil, como si tuviese que depender
Su padrastro, por otro lado, minimiza la condición exigiéndole que solo sea fuerte, invalidándolo de alguna manera de forma emocional. Y su hermana de 13 años manifiesta celos ante el desplazamiento de la atención familiar. En el plano social, Valeria se ha retirado bastante, evita salir por temor a la exposición solar y por la baja autoestima que le generan los cambios físicos del tratamiento, como la hinchazón facial, la caída del cabello. Pero, ¿qué mueve la motivación de Valeria? La joven vive atrapada en una alta ansiedad anticipatoria y un patrón de rumiación cognitiva con pensamientos como no voy a poder ir a la universidad, soy una carga. Su motivación interna está muy debilitada por la frustración de ver que su cuerpo no le responde y esto es sumamente característico en las personas que padecen lupus. Clínicamente destaca un mecanismo de ocultamiento. Valeria minimiza su dolor en la consulta médica para no preocupar a nadie. Aquí vemos un caso bastante importante y significativo de cómo una enfermedad autoinmune puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Finalmente llegamos a la historia de Mateo, el juego suspendido. Vamos a mirar la enfermedad a través de los ojitos de la infancia de Mateo, un niño de 9 años, un niño activo, amante de fútbol, destacado estudiante y que tiene un cambio en su vida radical al ser diagnosticado con leucemia hace 8 meses. El impacto de la enfermedad en la identidad de Mateo se traduce en la pérdida de su normalidad. Las hospitalizaciones, las quimioterapias lo han atrapado y alejado del aula. Cuando asiste, cuando puede asistir, se muestra callado, cohibido. Mateo verbaliza sentirse diferente y teme que sus amigos lo vean débil. Por su parte, el sistema familiar sufre una tensión severa, ya que la madre se muestra sobreprotectora y visiblemente triste, una angustia que Mateo absorbe. Y el padre, por su lado, se enfoca en lo práctico para evitar hablar de la enfermedad, dejando al niño confundido sobre cómo expresar sus emociones. Y finalmente, la hermana menor manifiesta conductas agresivas, obviamente por celos, ya que Mateo, de cierta manera, em, sus padres enfatizan en él, en la atención, en cuidarlo, y es evidente que los celos se pueden reflejar en los hermanos menores. A nivel social, el aislamiento es físico y emocional. Mateo evita los juegos por miedo a lastimarse, lo que debilita su autoconcepto. Recordemos que Mateo es un niño que ama el fútbol y provoca sentimientos de soledad. Él se autoaísla para evitar consecuencias severas debido a su enfermedad. Su impulso para afrontar el día a día choca con la frustración de no poder controlar su cuerpo, apareciendo miedos existenciales como ¿y si no me curo? En este caso, su mayor motivación es volver a jugar fútbol, el símbolo de su salud. Al igual que Valeria, Mateo minimiza su malestar en la consulta para no preocupar a sus padres. También recordemos que al ser un niño quizás no tiene los mecanismos o las herramientas para poder expresar realmente cómo se siente, cómo le gustaría sentirse, qué le gustaría hacer y qué no. Y él mismo asume un rol de contención emocional que no le corresponde y que el equipo médico advierte que exacerba su sufrimiento psicológico. Hemos llegado al final por el día de hoy. Viajamos por estas tres historias distintas en las que tienen en común las consecuencias de cómo un padecimiento, una enfermedad, una crisis puede afectarnos tanto como personas y seres individuales y a nuestro entorno. Al cruzar estas tres historias descubrimos que la experiencia de la enfermedad es un tejido donde lo biológico, lo familiar y lo motivacional están estrictamente unidos. En Alejandro vemos como una motivación desmedida por transformarse en un factor puede transformarse en un factor de riesgo si no existen límites terapéuticos evidentemente sanos.
En Valeria observamos cómo una condición crónica amenaza el proyecto de vida y la identidad en una etapa crucial del desarrollo como es la adolescencia. Y finalmente en Mateo comprendemos que el sufrimiento infantil está profundamente ligado y vinculado a la permeabilidad de las emociones familiares y a la pérdida del juego como lenguaje vital. Como futuros profesionales de la salud mental, el afrontamiento de estos casos nos exige mirar más allá del síntoma físico. Las variables protectoras, la comprensión, el acompañar, eh, requiere siempre entender al ser humano como una totalidad y no de forma individual, comprender su contexto para aliviar esa carga tan pesada que muchos llevan como consecuencia de sus padecimientos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Será en una próxima ocasión acá en el espacio de análisis psicológico.